hablando de un tema que ha sido una buena noticia, que involucraba, por lo menos hasta hace unas horas, alcanzaba a 7.300.000 jubilados y pensionados, y el tema es la fe de vida, eliminación del trámite de fe de vida en la Argentina. Quiero contarles que hay información que por supuesto es alentadora, una buena información que nosotros les vamos a estar contando en detalle en los primeros minutos de la emisión de hoy de Lo Justo y Necesario, pero la verdad es que la fe de vida merece un título. La fe de vida tiene que ver con una historia de burocracia. Detrás de su eliminación, la burocracia. Una burocracia de más de una década que implicó la obligación de un trámite con presencialidad, que implicó que si no se realizaba este trámite con presencialidad, en su momento había retención de beneficio, inhabilitación de cobro y todo lo que esto significaba para el jubilado o el pensionado. Después se suspendió porque vino la pandemia, se trató de evitar que la gente circulara, una medida acertada, porque a los que más teníamos que cuidar era a las personas mayores, y cuando todo hacía suponer que después de la pandemia esa no presencialidad, esa no obligación de fe de vida ya estaba y se había quedado, se iba a quedar en la Argentina, nos encontramos con la sorpresa y la resolución de que volvía. Volvió en marzo del año 2022, 2 años después de la suspensión, porque la fe de vida se implementa ya por el año 2011, se suspende en pandemia en marzo del 2020, vuelve a regir en marzo del año 2022 y en el medio, en septiembre del año 2020 se anuncia la creación de una plataforma federal del certificado de hechos virtuales, que iba a ser una plataforma que se iba a encargar de las altas y bajas, de los nacimientos y los decesos, cruce de información, y una de las cuestiones que se dijo en aquel momento fue: esto va a venir, es una medida oportuna para jubilados y pensionados, porque no van a tener más que seguir con el trámite de fe de vida. Algo que no se desarrolló como todos pensamos y que fue, la verdad, que una oportunidad perdida, teniendo en cuenta que ANSES es un organismo que tiene datos actualizados, un padrón muy importante de base de datos, y que tenemos un RENAPER que trabaja muy bien, que es un organismo muy amigable con la ciudadanía. Sin embargo, la fe de vida siguió planteada como una obligación de presencialidad. A esto se sumó la solicitud del organismo previsional a las entidades bancarias que venían pagando jubilaciones y pensiones para que pusieran a disposición de los jubilados y pensionados todas las herramientas virtuales para que los jubilados y pensionados pudieran realizar los trámites, este trámite en línea, pero en concreto, ¿cuál es el balance de tantos años? Porque hice un balance de 11 años aproximadamente, de una década, que la fe de vida alcanzaba 7.300.000 jubilados, que por distintas herramientas que implementaron entidades bancarias, hubo 3.200.000 que pudieron hacer la fe de vida en forma online, pero quedaron 4.100.000 jubilados y pensionados con ciertas obligaciones de presencialidad. Esto se terminó con la ley que fue promulgada el día jueves en el Congreso Nacional, un Estado que estuvo bastante ausente en cuanto a rapidez de resolución administrativa para la eliminación de fe de vida, y un Congreso que recoge el guante y que dice, bueno, hay que presentar proyectos de ley para la eliminación. Se dio algo muy particular en el Congreso Nacional, que legisladores de distintos partidos políticos, tanto oficialismo como oposición, no presentaban grietas, iban por el mismo camino, pedían en sus distintos proyectos la eliminación de la fe de vida. Y pese a haber quórum, un quórum anticipado, algo que ya se sabía, en donde había consenso, sin embargo, el Congreso Nacional demoró 1 año y 4 meses en definir la eliminación del trámite de la supervivencia. Hubo quejas
en todos estos años. Hubo reclamos que finalmente termina el día jueves con una ley promulgada que elimina el trámite de supervivencia. ¿Qué falta? Falta todavía que se publique en el boletín oficial, falta la letra chica, faltan los alcances, porque tenemos que pensar y tenemos que informar seguramente en los próximos programas qué va a pasar con los jubilados y pensionados que viven, por ejemplo, en otros países, que residen en el exterior. ¿Qué pasa con aquellos jubilados que tienen apoderados y que no pueden movilizarse para ni siquiera utilizar algún medio electrónico, algún medio online para probar esta supervivencia? En el mientras tanto, nosotros te adelantamos buena parte o la totalidad de lo que va a figurar en lo que se publique en el boletín oficial los próximos días. Vamos a las placas y les voy contando. Se terminó. Es pasado la fe de vida, el trámite de fe de vida presencial para 7.300.000 jubilados. No habrá que pedir, las entidades bancarias no pedirán trámite adicional, no pedirán ningún tipo de trámite adicional ni presencial, y no se podrá retener ni inhabilitar el beneficio previsional, la jubilación o la pensión. Como ustedes lo están viendo en pantalla, estos son los distintos mecanismos que van a ser cotidianos, que la fe de vida se va a aprobar a través, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el uso de la tarjeta de débito o de la tarjeta de crédito, siempre y cuando esas tarjetas estén asociadas a la caja de ahorro de la Seguridad Social. Vamos a la próxima placa. ¿Cómo también podrán probarlo? Yo voy leyendo. Si realizan trámites, por ejemplo, en cajeros automáticos, utilizando la huella digital o la huella digital en los distintos tótem de ANSES. ¿Esto qué significa? Esto lo hablamos durante muchos años. La implementación que se venía haciendo de sistemas biométricos, de la registración de la huella digital. Hay más, vamos a las siguientes placas, yo voy siguiendo las placas. Bueno, todo lo que tiene que ver con las terminales de autoconsulta biométrica que están ubicadas en las oficinas de ANSES, eso tiene que ver con el tótem de lo que hablábamos hace unos momentos. Y la última placa que dice que se puede realizar la fe de vida de manera online a través de la web o la aplicación de la entidad bancaria donde cobras tus saberes. Más de una década de lentitud para resolver esto que tenía que ver con el sentido común, que se podía solucionar de manera inteligente. Y cuando digo de manera inteligente, ¿a qué me refiero? Al cruce de datos, a las bases de datos de los distintos organismos, para liberar a la persona mayor, para liberar al jubilado o el pensionado de tener que recordar cumplir con la fe de vida cada 30 días, cada 60 días o cada 90, según era el requerimiento. Hay que celebrar, sí, yo creo que hay que celebrar porque ha sido un logro la promulgación de esta ley, pese a toda la lentitud, pero de todos modos que quede claro que ha sido un logro empañado de burocracia. Por mucho tiempo no se entendió lo que significó la preocupación, el estrés, el agobio que significó para los jubilados, para un jubilado pensionado, tener permanentemente que decir estoy vivo, puedo cobrar, me pueden pagar. Una medida que por más de 10 años alcanzó a 7.300.000 personas.